El sonido llega primero, un roce áspero, seco. No es el barrido sedoso de una pluma sobre el papel, ni el deslizamiento aceitoso de un pincel cargado. Es un rastro de materia que se resiste. Luego se ve la mano. Los dedos son un nudo de falanges inflamadas, retorcidas sobre sí mismas, como raíces viejas que se agarran a la tierra. Entre esos dedos, casi inmóviles, un mango de pincel. No está sujeto por la fuerza de unos músculos, sino por tiras de lino blanco, limpias, que lo atan al puño cerrado. Es una prótesis de tela y de voluntad. Esa mano no puede acariciar, pero debe todavía crear belleza. Esa mano pertenece a un hombre de más de 70 años. Su cuerpo es un armazón frágil, consumido por una artritis reumatoide que lo ha doblado, que ha convertido cada mañana en un levantarse contra la evidencia del dolor. Necesita ayuda para vestirse, para sentarse. Lo llevan en silla de ruedas. Pero frente al lienzo, esa mano atada se alza. Y pinta cuerpos. Cuerpos de una redondez opulenta y tranquila. Pieles de melocotón maduro, que parecen respirar bajo la luz tamizada de un bosque. Pinta la curva serena de una espalda, el hundimiento suave de un colchón de hierba. Pinta, en ese momento final de su vida, las bañistas. Un himno a la fluidez, a la salud radiante, al tacto feliz de la piel con el agua, con el aire, con el sol. Pierre-Auguste Renoir. El nombre evoca de inmediato la felicidad. Fiestas al aire libre, bailes alborotados, rostros sonrientes bajo sombreros de paja, reflejos de sol en copas de cristal. Es el pintor del instante gozoso, capturado en una paleta de azules vibrantes, blancos deslumbrantes y rojos dulces. Es el gran cronista de la vida moderna y sus placeres, un optimista irreductible. Ese es el mito público, la obra que cuelga en los museos y se reproduce en calendarios. Es verdad, pero es una verdad a medias. Es la superficie. Bajo esa superficie hay una grieta, una fractura profunda que atraviesa esa biografía y que en lugar de destruirla, la tensa hasta dotarla de un significado más complejo, más humano, más contradictorio. Hay una guerra privada, silenciosa y diaria, librada en el frente del propio cuerpo. Una guerra que comenzó en la década de 1890, cuando Renoir rondaba los 50 años, y que no cesaría hasta su muerte 30 años después. La mirada entonces debe desplazarse. Dejar de ver solo los cuadros. Hay que escuchar el roce áspero del pincel atado. Imaginar el peso de una manta sobre unas articulaciones inflamadas. Sentir la frustración de un hombre cuya herramienta fundamental, su mano, se le vuelve ajena. Y entonces quizás las sonrisas de sus modelos, la suavidad de sus frutas, la calidez de sus escenas adquieran otra resonancia. No son la evasión de un hombre ciego al sufrimiento. Son la fortaleza construida día a día, pincelada a pincelada, contra el sufrimiento que lo habitaba. Todo comienza con un hambre de color. Primero la superficie fría, la porcelana blanca y dura del taller donde el joven Renoir a los 13 años aprende el oficio. Sus dedos ágiles decoran platos, jarrones. El gesto es preciso, repetitivo. El color debe ser brillante, puro y certero. No hay margen de error. Es una escuela de la superficie. Allí se graba una lección. La belleza es algo táctil, destinado a ser tocado por la mirada y por la mano. Pero la porcelana es fría y el taller es oscuro. El salto a la pintura al aire libre, años después, no es solo una elección, es una necesidad física, un antídoto contra la dureza aprendida. Después de la precisión del taller, necesita la vibración de la luz viva. Después del espacio cerrado, necesita el mundo. Con Monet y sus amigos, Renoir sale a los bosques, a las orillas del río, pero en él, el impulso tiene un matiz distinto. No solo busca capturar la luz, busca su calor, busca su caricia. En sus primeros cuadros al aire libre, la luz acaricia los troncos de los árboles. Se derrama sobre la piel de los paseantes. Se posa como un polvo dorado sobre el agua. Es una luz que se siente en la nuca, que calienta los hombros. En el baile del Moulin de la Galette, la multitud está empapada en una felicidad tangible. Se puede oír el rumor, sentir el roce de la seda, el peso del aire del verano. Esta hambre no es inocente. Es la construcción pieza a pieza de un refugio sensorial. Un banco de calor y color contra el que décadas más tarde tendrá que arremeter el frío interno de la enfermedad. En esos años Renoir almacena sensaciones.
Aprende con los ojos y con los nervios cómo se siente un mundo intacto, fluido. El tacto de sus ojos se agudiza. La piel del mundo se le presenta como un festín y él se inclina, ávido, a pintarla. Es un festín que, sin saberlo, será su racionamiento para los años de escasez que vendrán. Un cuadro debe ser algo amable, alegre y hermoso. Sí, hermoso. Ya hay suficientes cosas desagradables en la vida. La frase de Renoir suena a menudo a simple optimismo, a una especie de ceguera voluntaria. Pero no es un eslogan, es un método, un programa de supervivencia sensorial. Para él, la pintura no era un ejercicio intelectual. No se trataba de descomponer formas como hacía Cézanne, ni de analizar el movimiento con frialdad como Degas. Se trataba de una respuesta física, casi visceral ante el mundo. Sus ojos funcionaban como órganos táctiles a distancia. Escaneaban la realidad buscando no líneas o estructuras, sino superficies que acariciar. Por eso elegía sus motivos. Los bailes, los paseos, los almuerzos campestres no eran temas frívolos, eran rituales de contacto. Lugares donde los cuerpos se rozaban, donde las risas vibraban en el aire, donde la luz era un participante más de la fiesta. En sus cuadros la luz no ilumina desde fuera, se mezcla con el polvo, con el humo del tabaco, con el sudor de la frente. Es una luz palpable. Y sus modelos, esas mujeres de rostros redondos, brazos gruesos, piel nacarada, nunca son figuras etéreas, ideas de feminidad. Son presencias físicas, respirables. Parecen ocupar espacio, calentar el aire a su alrededor. Las pintan no como objetos de deseo distante, sino como ejemplos de una carnalidad tranquila, inocente. La redondez de un hombro, la curva de una mejilla, el peso de un brazo sobre el regazo. Todo invita no a la posesión, sino a una contemplación táctil. Lo mismo ocurre con la naturaleza. Sus flores no son botánicas, son masas de color sedoso. Sus frutas tienen una piel que parece ceder bajo los dedos. Pinta la piel del mundo. Y esa piel es siempre suave, cálida, receptiva. Esta búsqueda obsesiva de lo amable, de lo táctil, no era ingenuidad, era una fortificación. Renoir construía cuadro a cuadro un universo paralelo regido por las leyes de la caricia. Un universo donde la aspereza no tenía cabida, donde el contacto siempre era benigno. La belleza no era un adorno, era un baluarte. Al principio fue un cansancio distinto, un dolor sordo en las piernas que atribuyó al frío, a la humedad de los días pintando orillas del Sena. Luego, una rigidez matutina en los dedos. La mano que había decorado porcelanas y perseguido la luz empezaba a desobedecer. Los nudillos se hinchaban. Un día, el pincel se le cayó al suelo sin que pudiera evitarlo. La artritis reumatoide no llegó con dramatismo. Llegó como un lento cambio de estado. Como si la fluidez que había perseguido en el mundo comenzara a retirarse de su propio cuerpo, dejando atrás una costra de dolor y resistencia. Los médicos hablaron de reumatismo, de gota. Le recetaron aguas termales, ungüentos, reposo, pero nada detenía el proceso. Su cuerpo comenzó a contraerse, a anudarse. La espalda se encorvó. Los pasos se volvieron cortos, medidos. Cada movimiento requería un cálculo, una negociación con el dolor. Pero el verdadero frente de batalla eran las manos. Esas manos que habían aprendido la firmeza en la porcelana y la libertad en el aire libre. Los dedos se torcían unos sobre otros. Las articulaciones se hinchaban, deformándose en nudos bajo la piel. Fue entonces cuando su pintura, casi por reflejo, empezó a buscar lo contrario. La pincelada impresionista de su juventud era fragmentada, vibrante, una red de toques de color que se unían en la mirada del espectador. Ahora esa técnica le resultaba imposible. Requería una rapidez, una flexibilidad en la muñeca que ya no poseía. En su lugar, su brazo rígido comenzó a trazar líneas más largas, curvas fluidas y continuas, como si al pintar la fluidez pudiera poseerla, como si la curva en el lienzo compensara el nudo en sus articulaciones. Sus figuras se redondearon aún más. Los contornos se suavizaron, se hicieron melosos. La pincelada ya no era un registro del instante, sino un modelado lento, deliberado de la forma. La luz ya no estaba ya en detalles. Se fundía, se volvía una atmósfera dorada y uniforme que bañaba todo. Pintaba la sensación de suavidad que su cuerpo le negaba. Era un cambio estético, sí, pero también era una adaptación física, una solución de taller.
La enfermedad no solo afectaba al hombre, reconfiguraba al pintor desde dentro, obligando a la técnica a plegarse a las nuevas limitaciones del cuerpo. El nudo invitaba a la curva, la contracción a la expansión pictórica. El estudio en Cannes-sur-Mer, en el sur de Francia, ya no era solo un lugar de trabajo, era un mecanismo de supervivencia. Un exoesqueleto de madera, tela y hábitos meticulosos construido alrededor de un cuerpo quebradizo. Todo estaba adaptado. Un caballete especial con un mecanismo de manivela que permitía subir y bajar el lienzo sin que él tuviera que moverse. Su silla de ruedas, acolchada con cojines para aliviar la presión sobre las articulaciones, estaba anclada en el punto exacto donde la luz de la gran ventana norte era más constante y amable. A su alcance, una mesa con los tubos de pintura dispuestos en un orden invariable, como las piezas de un ajedrez antes de comenzar la partida. Pero el núcleo del ritual eran los pinceles. Él ya no podía tomarlos. Sus dedos, anudados, no tenían la fuerza ni la flexibilidad para envolver los finos mangos de madera. Por eso, cada mañana su ayudante, a veces su hijo Jean, a veces un joven alumno, realizaba la ceremonia. Le colocaba el pincel elegido entre los dedos inmóviles. Luego, con tiras de tela limpias, lo vendaba a la mano. Era una unión quirúrgica. El pincel se convertía en una extensión rígida, directa, de su voluntad. Así, inmovilizado, podía pintar. Con movimientos que nacían del hombro y del codo, trazaba esas curvas largas y sensuales. Cuando el dolor se hacía insoportable o cuando el pincel se le escapaba de la mano vendada, hacía una seña. El ayudante le limpiaba el sudor de la frente, le ofrecía agua, recogía el pincel del suelo, lo limpiaba y lo volvía a atar. En ese estudio clínica, Renoir se redefinió. Ya no era un cuerpo que pintaba, sino una conciencia que dirigía la pintura a través de un cuerpo prestado y adaptado. El taller era la cáscara que le permitía seguir siendo esencialmente un pintor. La creatividad ya no residía en el gesto libre, sino en la obstinación de sortear milímetro a milímetro los límites que el dolor trazaba alrededor de su oficio. La belleza ahora era también un producto de la ingeniería. Para Cézanne, la tarea era penetrar, descomponer la manzana en sus planos geométricos esenciales, encontrar la estructura oculta bajo la piel. Para Degas, era diseccionar, congelar el movimiento en su verdad más seca y analítica. Renoir miraba la misma manzana, el mismo cuerpo, y solo quería una cosa: acariciar su superficie. Su debate con sus antiguos amigos no era sobre técnica, era sobre la naturaleza de la verdad. Para él, la verdad no estaba debajo, estaba en la manera exacta en que la luz resbala sobre la curva de una fruta, en el gradiente imperceptible entre la mejilla rosada y la sombra del cuello, en la superficie de un río que refleja un cielo sin profundidad. La piel del mundo era su único dogma. Esta obsesión se volvió técnica pura, una ciencia de la caricia perfecta. Pasó años obsesionado con una fórmula: cómo pintar la piel perfecta. Mezclaba blancos, vermellones, tierras y verdes en proporciones minuciosas. No buscaba el color real de la piel, sino su ilusión bajo la luz. Quería que el espectador sintiera el calor de la sangre bajo la epidermis, la suavidad del vello, la elasticidad de la carne joven. Y ahí yace la contradicción más profunda. El hombre que perseguía esta ilusión de salud radiante, de superficie intacta, era un hombre cuya propia piel era un mapa de dolor. Sus manos estaban agrietadas, deformes. Su movilidad era una cáscara rígida. Mientras su cuerpo se volvía tosco, rugoso, su pincel, atado a un puño cerrado, se empeñaba en crear lo opuesto: un universo de superficies impecables, curvas sin asperezas, pieles ajenas al tiempo y al deterioro. No pintaba lo que tenía, pintaba lo que le había sido arrebatado. Pintaba la sensación táctil que la memoria de sus dedos aún recordaba, pero que sus nervios ya no podían confirmar. La suavidad era, por lo tanto, una recreación, una reconstrucción desde la pérdida. El pintor de la felicidad era un hombre de mal carácter, y esta contradicción no es menor. Quienes lo visitaban en Cannes-sur-Mer esperando encontrar al hedonista amable de sus cuadros, se topaban con un anciano irascible, de genio corto y comentarios ácidos. El dolor no solo deformaba sus manos, endurecía su humor. La ira era un síntoma más, un subproducto de la lucha diaria. El simple acto de cambiar de postura era una batalla. Un pincel que se caía, un lienzo mal colocado, una luz que cambiaba antes de tiempo podían desatar su frustración. Sus arrebatos eran rápidos, secos. Luego, un silencio cargado. No era un malvado, era un hombre atrapado en un cuerpo que había dejado de ser su aliado, y la impaciencia brotaba como un mecanismo de defensa primario.
Su familia, su esposa Aline y sus hijos constituían un universo paradójico. Eran su red, su sostén físico y emocional absoluto. Aline, en particular, era una presencia tranquila y fuerte que amortiguaba el mundo para él. Pero ellos también eran los testigos más cercanos de su fragilidad y su mal genio. Veían el esfuerzo detrás de la obra. Conocían al hombre que entre sesión y sesión de pintura podía estar quejumbroso, exigente, hundido en la irritación. Esta no era la imagen del genio atormentado que sufre en silencio por su arte. Era algo más ordinario y por eso más humano. Era la rabia lúcida de quien se ve obligado a depender de otros para lo más elemental, de quien siente cómo el oficio que da sentido a su vida se ve constantemente saboteado por sus propios nervios y sus propios huesos. En sus cuadros las escenas familiares seguían siendo un refugio. Pintaba a Lynn cosiendo, a sus hijos jugando con una ternura serena. Era el mundo que quería habitar, el sentimiento que anhelaba. La distancia entre esa calidez pictórica y su irritación cotidiana no era hipocresía. Era el abismo entre el deseo y la realidad física. Pintaba la armonía porque era lo que más escaseaba en su cuerpo y a veces en su ánimo. Llegó un día que hasta el pincel atado fue demasiado. El dolor, la rigidez ganaron esa última batalla. La pintura tal como la había conocido se volvió físicamente imposible. Pero la voluntad de forma, esa obsesión por la curva y la caricia, seguía intacta, más viva que nunca. Fue entonces que la creatividad de Renoir migró, del plano del lienzo al volumen del espacio, de la punta del pincel a la yema de los dedos de otro. Contrató a un joven escultor, Richard Guinaud, y más tarde trabajaría con otros. Él no esculpía, dirigía. El ritual cambió. Ahora se sentaba frente a un bloque de arcilla húmeda. Guinaud modelaba bajo sus instrucciones. Y Renoir, con sus manos inútiles para los instrumentos, recuperaba de pronto una función táctil. Extendía un dedo, el menos dolorido, y tocaba la superficie fría y maleable de la arcilla. Demasiado plano aquí, murmuraba. Esta curva debe ser más llena, más suave. Pinte con los dedos, le ordenaba Guinaud. Para él, esculpir era pintar en 3 dimensiones. Se trataba de lo mismo, de dar a la materia la sensación de vida táctil, de calor bajo la superficie. A través de las manos obedientes de Guinaud, su imaginación cobraba volumen. Surgieron Venus Victrix, El Juicio de París, versiones escultóricas de sus bañistas. Era la culminación lógica de su búsqueda. Cuerpos redondos, opulentos, que ocupaban el espacio real. Formas que imitaban a ser rodeadas, no solo miradas. La caricia ahora podía ser casi literal. Era una autoría extraña, compartida. Él era el ojo, el criterio, la intención estética pura. Guinaud era la mano técnica, el ejecutante. Juntos formaban un único artista híbrido. Renoir no veía esto como una concesión, sino como una expansión. Su mente seguía creando, solo había cambiado el instrumento, que ahora eran las manos ajenas, pero entrenadas para obedecer su sensibilidad táctil al milímetro. En estas esculturas, su obsesión por la piel del mundo alcanzó su máxima expresión. Ya no era una ilusión en 2 dimensiones. Era una presencia física que podía proyectar una sombra, que tenía un peso, una espalda, un lado oculto. Era la materialización definitiva de su refugio sensorial. Un mundo de cuerpos perfectos, nacido de un cuerpo imperfecto y construido a través del cuerpo de otro. La muerte llegó primero a su alrededor. La de su esposa Lynn en 1915 fue un golpe severo. Ella había sido el suelo firme sobre el que se apoyaba su mundo disminuido. Su ausencia dejó un silencio distinto, más profundo que el del dolor físico. Un hueco que el ritual de pintar no podía llenar. En esos años finales, Renoir, que nunca había sido un hombre particularmente religioso, empezó a mostrar un interés inusual por el catolicismo. Recibía la visita de un sacerdote amigo. Hablaba en ocasiones de Dios. No era un arrebato místico. Parecía más bien un intento de darle un marco, un nombre a la experiencia del límite que vivía a diario. Si el cuerpo era una prisión cada vez más angosta, quizás el espíritu era una ventana que comenzaba a entreabrirse. Pero incluso esta exploración tenía un sello táctil, muy de Renoir. No parecía buscar el dogma ni el cielo abstracto. En una ocasión, al hablar del más allá, dijo algo revelador. Esperaba encontrar allí bellos modelos, buenas telas y muchos ángeles. La eternidad en su imaginación no era un coro de ángeles inmateriales, era un taller bien iluminado, con superficies hermosas para pintar. Su espiritualidad, si así se le puede llamar, era una extensión de su sensorialidad. Su propia muerte, el 3 de diciembre de 1919,
llegó como un episodio más en una larga retirada. Un resfriado que derivó en una congestión pulmonar. El cuerpo, ya tan frágil, se dio de una vez. Los testimonios dicen que hasta el final habló de pintura, de colores, de la próxima sesión. El pincel, al fin, se detuvo. La mano que lo sostenía, vendada e inmóvil, descansó. Pero la luz en el lienzo, esa luz que él había perseguido desde los días de porcelana y aire libre, siguió vibrando, como un latido después del último aliento. Entender a Renoir exige sostener dos verdades opuestas y no elegir entre ellas. La primera, su pintura es un canto a la felicidad sensorial, un sí rotundo al mundo visible. La segunda, ese sí fue pronunciado cada día con un cuerpo que decía que no, con una voz ronca de dolor. La contradicción no se resuelve, es la cuerda tensa desde donde cuelga su obra. Su belleza nunca fue ingenua, fue una respuesta, un contraveneno mezclado en la paleta de los colores puros. Cuando el cuerpo le negaba el movimiento, él pintaba la danza. Cuando las articulaciones le negaban la suavidad, él pintaba la piel perfecta. Cuando la fuerza se le iba, él pintaba la plenitud. No pintaba lo que era, pintaba lo que necesitaba que el mundo fuera para poder seguir habitándolo. Al final, no hay reconciliación entre el artista y su dolor. Hay coexistencia, una tregua armada. La enfermedad no mejoró su arte dándole profundidad trágica, solo le puso condiciones más duras. Y él, con la terquedad de un jardinero que planta rosas en tierra árida, siguió extrayendo de sí mismo la misma certeza gozosa. La alegría, en sus últimas décadas, se volvió un acto de voluntad pura, un desafío. Ahora, al mirar las bañistas finales, la mirada ya no encuentra un idilio. Se revela una fortaleza. Cada curva de esos cuerpos es un baluarte contra la deformidad. Cada toque de luz sobre el agua es una partícula de calor robada al frío interno. El cuadro existe no a pesar del dolor, sino con el dolor como silencioso contrapunto. La belleza no ignora la fealdad, la contiene y la trasciende en el mismo gesto. Quizás por eso su obra perdura, porque en el centro de su aparente ligereza hay una resistencia feroz, una prueba de que el goce también puede ser un modo de valentía, que celebrar la piel del mundo cuando la propia piel traiciona es uno de los actos más osados que puede realizar un hombre. Cerca de su casa en Cannes-sur-Mer, el mar Mediterráneo sigue su ritmo indiferente, un masaje eterno de olas contra la costa. Renoir lo escuchaba mientras pintaba. Esa música líquida, constante, de una fluidez que nunca se interrumpe, es quizás la metáfora final. Él, con su cuerpo hecho de nudos y pausas, dedicó su vida a crear en la quietud del lienzo la ilusión de esa misma fluidez. A fijar, en un mundo de carne y óleo, el instante en el que la luz acaricia el agua, la tela roza la piel y todo parece fácil, ligero, eterno. El pincel se detuvo, pero la luz sigue. Gracias.